Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola, muy buenos días, familia y amigos. Para mí es un privilegio de nuevo estar con ustedes en este espacio devocional en casa. Mi nombre es Oscar Andrés y les estaré acompañando en estos minutos, no sin antes recordarte que si no te has inscrito lo hagas dándole clic a la campanita y dejándonos saber tus opiniones y motivos de oración en la caja de comentarios. Continuamos con las historias memorables de la Biblia. En esta ocasión un libro muy importante del Antiguo Testamento, el Éxodo. Particularmente me gusta porque relata cómo Dios se manifiesta en la historia de su pueblo, en el cumplimiento de sus promesas, de su pacto, a pesar de que este pueblo estaba menguando en su fe y en su fidelidad. Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, que inicialmente era llamado Shemot o nombres, quizá porque para el mundo antiguo los nombres cobraban una particular importancia, y es aquí donde Dios mismo nos revela su nombre. Mucho después se ajustaría el nombre a Exodus, cuando se tradujo del hebreo al griego en la Septuaginta, y es así como hoy día lo conocemos en nuestras versiones actuales. La historia para nuestro devocional la encontramos en todo el capítulo 3, son 22 versículos, pero voy a tomar solo una porción del texto que voy a leer, que va a ser la base para nuestro devocional, va a ser del 13 al 15. Voy a leer a favor de ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Leí de los versículos 13 al 15 en este capítulo 3. Este capítulo nos relata que estando Moisés pastoreando las ovejas de su suegro, se le apareció un ángel del Señor en medio de una zarza ardiendo allí en pleno desierto, en un monte llamado Horeb. Moisés, al ver que este arbusto no se consumía, pues le dio curiosidad, asombro, y se acercó. Y de repente oyó que allí una voz le decía: Moisés, Moisés, no te arrimes, quítate las sandalias, porque el suelo en el que estás es santo. Entonces Moisés tuvo una reacción de temor y cubrió su rostro. Y dice la escritura que el ángel del Señor, que se identificó, ¿cierto?, por su nombre, como el Dios de sus antepasados, se identifica también como el único Dios verdadero. Dios descendió al ver la opresión y el clamor de su pueblo. Recordemos que desde José, este pueblo había estado allí esclavizado durante 400 años. Y será Moisés el líder para llevarlos hacia la tierra de la promesa. Al ver semejante tarea, Moisés le pregunta al Señor: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón, esa tremenda autoridad, y sacar todo un pueblo al desierto? Lo que Dios inmediatamente le responde: tranquilo, yo estoy contigo. Moisés entonces vuelve a preguntar qué le respondería al pueblo,
ellos le preguntaran por el nombre de sus antepasados. Y el Señor le dice, diles que yo soy. Y que con este nombre van a recordarlo a Él de generación en generación. Luego Dios le da instrucciones de reunir a los ancianos allí en Israel, que se presentaran ante Faraón para presentarse allí en el desierto por 3 días a ofrecerle sacrificios. Pero le aclara que va a haber una oposición de parte de Faraón, pero que él con su poder, ¿cierto?, lograría no solo convencer al monarca, sino también lograr la gracia de todo el pueblo egipcio para que los dejaran ir con oro y abastecidos de provisiones y vestidos. Dios no solamente libertó al pueblo por hechos históricos, sino que estableció una manera histórica de preservar la memoria de tales hazañas y de preservar su nombre, como lo dice el pasaje de hoy. Hasta la fecha, los judíos recuerdan este acontecimiento en las fiestas del Sukkot o de los tabernáculos y en el Pesaj. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Si hiciéramos una encuesta en la calle y preguntásemos quién es Dios para ti, muchos lo definirían como una fuerza. Otros dirían que es un papá ocupado que viene los fines de semana a casa. Otro lo describirían como un viejito bonachón de barbas sentado en las iglesias, ¿cierto? Y otros dirían que es un apagafuegos, que se llama cuando está en dificultades. Y otros seguramente dirían que es una fuerza o que es una creencia. ¿Quién es Dios para ti? Esa es una buena pregunta que amerita una respuesta sincera. Para ayudarte a responder esa pregunta en apariencia fácil, piensa en cómo tus actos te llevan a definir un concepto de Dios y de alguna manera revelan tu identidad. Escuchemos la siguiente canción. ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder? Que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. En el mundo antiguo, el nombre era importante porque definía la esencia de la persona que lo portaba. Una película que todos seguramente recordamos es la de Gladiador. ¿Recuerdan? Me gusta mucho una escena en la que Gladiador se encuentra frente a la arena con el emperador. Y este le dice que le revele su nombre, a lo que Máximo le dice que se llama Gladiador. Y le da la espalda. El emperador se enfurece y le dice: ¿cómo se atreve usted a darme la espalda, esclavo? Entonces Máximo se da la vuelta, se quita el casco y le dice: mi nombre es Máximo Decimus Meridius, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones de Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, hijo de un padre asesinado, marido de una esposa asesinada, y haré justicia en esta vida o la otra. A uno se le erizaba la piel
porque el gladiador está revelando su nombre y el objetivo por el cual está allí en la arena. Es que el nombre definía el carácter e identidad de una persona. Identidad. En el diálogo de Moisés con Dios, las dos preguntas de Moisés tienen que ver con identidad. ¿Quién soy yo? De los versículos 11 al 12. ¿Y quién eres tú? Del 13 al 22. Vamos a desplegar eso. Además de causarle curiosidad a Moisés de ver una zarza allí arder que no se consumía, pienso que también le extrañó que allí en el desierto de la nada él escuchara su nombre. El nombre de Moisés podría ser traducido en egipcio como tanto en hebreo. En egipcio, por ejemplo, significa nacido del Nilo, pero también podía ser sacado de en el idioma hebreo. Un hombre nacido hebreo y criado en Egipto enfrentaba algo de crisis de identidad. Pero, ¿sabe algo? No perdió su esencia como hebreo. Lo mismo le pasó a este pueblo durante 400 años de cautiverio en Egipto. Hasta nuestros días este pueblo ha mantenido su identidad. Es que nuestra identidad no la definen las circunstancias, sino la providencia de Dios. Moisés tuvo dos luchas. La primera era decidir renunciar a esa cuna de oro en Egipto para vivir en un desierto cuidando ovejas. Recordemos que los egipcios detestaban el oficio de pastor. Génesis 46:34. Esa decisión para Moisés tuvo que haber sido muy difícil. Todo creyente hoy día enfrenta la misma elección de Moisés. La tierra donde nosotros nacimos y crecimos se convierte en extranjera para nosotros. Nosotros somos extranjeros, viajeros caminando hacia la tierra prometida, el lugar que nos espera. ¿Cuál hogar entonces está definiendo tus prioridades? ¿Cuál define tus estándares de vida? ¿Cuál está moldeando tu identidad y tu comportamiento? ¿Vamos a escoger los estándares de este mundo y los placeres y los tesoros de Egipto? ¿O vamos a elegir la lucha y las penurias del pueblo de Dios? En el capítulo 16 de este mismo libro, los hebreos expresaron su deseo de volver a la esclavitud, porque allí comían en abundancia la carne, allí en Egipto, hastiados del maná que caía del cielo por la provisión de Dios, y muchos rechazaban la posibilidad de libertad, renunciando a morir a la antigua manera de vivir y acariciando el viejo hombre que eran. La segunda lucha fue la de sentirse inadecuado. Moisés tal vez se sintió incompetente para aceptar el reto de sacar todo un pueblo al desierto. Y saben, muchos tenemos miedo, nos sentimos incapacitados o inadecuados porque dudamos de nosotros mismos. Pero lo que es peor es que dudamos también de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Moisés había aprendido humildad, pero ahora tenía que aprender lo que era la fe. Pero resulta también que hoy disfrutamos de crear nuestra propia identidad hasta que nos percatamos que no damos la talla. Muchos no aguantan la presión de mantener una identidad autocreada. Unos se dan látigo y otros no se convencen de su capacidad, y como resultado llega la frustración, el temor y la depresión. A la pregunta de Moisés de ¿quién soy yo?,
la respuesta de Dios es: estaré contigo. Noten que Él cambia el sentido de su respuesta. Esto implica que la identidad nuestra está ligada a la presencia de Dios. En esta parte de nuestro devocional, reconocemos la verdad sobre nosotros mismos y confesamos la necesidad de Dios. Vamos a orar. Padre, confesamos que muchas veces perdemos nuestra identidad, Señor, al dejarnos llenar consciente o inconscientemente de los mensajes de este mundo. Confieso, Señor, que batallo con las mentiras que he creído y que a diario, Padre, me llenan de malas elecciones, me dañan y dañan a los demás. Confieso que a veces he construido una identidad que no soy yo, para mostrar mi autosuficiencia, mi ego, y que en muchas ocasiones me resisto a que tú, Señor, actúes, a que construyas y a que moldees mi vida. Hoy, Señor, confieso que he tenido muchas veces temor, que me he sentido frustrado, decepcionado de mí mismo. Confieso que a veces pienso que mi identidad la define una profesión, un estatus social, una imagen, y me fatigo por mantener esa imagen que yo mismo me he creído tener. En algunas ocasiones me hace falta fe, especialmente cuando me enfrento a complicaciones de mi vida, situaciones en las que pienso, Señor, que tú estás ausente. Confieso que muchas veces mi naturaleza pecaminosa me hace mirar hacia Egipto, haciéndome perder, Señor, la perspectiva de la tierra prometida, y me enredo en estos afanes de día a día, estableciendo prioridades equivocadas. Confieso la necesidad, Señor, de reconocer cada día que mi identidad es Cristo y que necesito de Él para poder continuar en este caminar en confianza con sus promesas. En el nombre del Señor, oramos. ¿Quién bajó a salvarnos, detractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Uno podría decir que Moisés era la persona indicada para presentarse ante Faraón y sacar al pueblo de Israel, es decir, era competente. Fue creado en una corte egipcia. Era bilingüe, por decirlo así. Conocía la problemática de su propia gente y había tenido la experiencia de 40 años en el desierto. Moisés no necesitaba una autoestima más alta, ni un curso más de liderazgo. Lo que él necesitaba era una mayor confianza en la presencia de Dios. Lo dijimos ahora, la autosuficiencia desgasta. Y ya sea que quieras destacarte en un ministerio, en tu trabajo, en tu carrera, en tu hogar, en tus amigos,
¿Qué quieres probar a los demás de ti mismo? En este segmento de nuestro devocional, adoramos al Señor por sus atributos y por su obrar. Podemos resaltar en nuestra historia memorable de hoy al menos 3 atributos. Dios es inmanente, es santo y es trascendente. Veamos a estos atributos en detalle. Primero, Dios nos dice que estará con nosotros. Dios está en medio nuestro. Eso es lo que se llama inmanencia de Dios. Todo nos demuestra la creación de Él. Y esta creación depende de Él, por lo que Dios hace presencia, o sea, trasciende. Versículo 8. Irrumpe en ella para salvar a un pueblo, dar las bases éticas y construir toda una nación. Une el pasado con el presente para establecer un futuro que años después marcaría de nuevo la historia de nuestra humanidad al descender para salvar un pueblo, para salvarnos, para darnos las bases éticas y para acercar al reino de Dios en Cristo. 2. Dios hace presencia en una zarza en el desierto que no se consumía. Y ahora Moisés se encuentra con el Señor allí. Esa única experiencia irrepetible, esa teofanía, esa presencia y revelación de Dios indica que sus manifestaciones son diferentes, particulares, y le dice: despójate de tus sandalias porque este lugar es santo. Es decir, este lugar es distintivo, eso es lo que significa santo, es diferente. Y es que la presencia de Dios marca esa diferencia. Moisés reconoce una presencia poderosa, diferente, tanto que cubre su rostro por temor de mirar a Dios y morir. Éxodo 33:20. La manifestación de ese Dios santo lo hace diferente y lo hace único. Él es el Dios verdadero, capaz de cumplir los pactos y las promesas dadas a los antepasados desde Abraham. 3. Muchas veces nosotros tomamos a la ligera el amor y la gracia de Dios. Y aquí hay algo interesante. Él dice: yo soy el gran yo soy. Un Dios amoroso, pero también celoso, que provoca asombro, pero también terror. Y muchas veces es minimizado. Y le aclara a Moisés: quítate las sandalias porque este lugar es santo. Es decir, Dios está por encima de todo y de todos. Y ese término teológico se llama trascendencia. El nombre revelado por Dios como yo soy es un verbo que no tiene traducción en nuestro idioma español, pero significaría algo como yo siempre he sido, yo soy el que soy y yo seré el que seré. Es decir, incluso trasciende todos los tiempos gramaticales. La creación está contenida en Él. Él crea todo, pero no depende de la creación, porque no es parte de ella. Él la sustenta, Él la dirige. Nuestra adoración debe estar encaminada a un Dios santo que está cercano a nosotros, es decir, que es inminente, pero que debemos conservar un respeto por ese Dios que está sobre todo lo creado, que es trascendente. Salomón bien lo dijo cuando estaba edificando un templo para Dios, ¿recuerdan? ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primero de Reyes 8, del 23 al 27. Dios nos deja saber en su creación que está en medio nuestro, pero trasciende porque su gloria y majestuosidad no caben
en nuestra mente, no caben en nuestro universo. Ese Dios supremo descendió y habitó entre nosotros para pagar nuestra deuda, para morir por ti y por mí. Conocer esto debe llevarnos indudablemente a adorarlo, porque Él es santo, porque Él es glorioso y porque Él es majestuoso. Oremos. Señor Todopoderoso, tú eres el Señor de la creación, eres el Señor de mi vida. Santo eres digno de toda mi alabanza, Señor. Eres extraordinario, es asombroso saber que estás en medio de mis circunstancias, que estás por encima de todo lo creado, incluso de ellas. Eres santo, todopoderoso, y tu gracia me sorprende. Tus pensamientos son más grandes que los míos, y te alabo por ser mi Señor, por el poder, por tu amor, por la gracia que me cubre, por la protección y guía para hacer sal y luz en un mundo tan apartado de ti, para hacer sal y luz con los míos y con los demás. Sé que así como tuviste planes para con el pueblo de Israel, tienes planes grandiosos, Señor, para mí, para tu iglesia, para quienes amo. Una palabra tuya, Señor, y produces vida, salvas, regeneras, creas, reconstruyes. El universo cuenta quién eres, Padre. Por eso te respetamos y te exaltamos. El Dios de antes sigue siendo el Dios de hoy y el Dios de mañana. Grande, Señor, eres en prodigios. El gran Dios que sigue trabajando conmigo, que me ayuda, que me sustenta, que me guía. Por eso prosigo hacia la meta de tu mano, confiando en que tu presencia, Señor, y tu provisión nunca me faltarán. En el nombre de Cristo. Amén. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Había llegado el tiempo en que Dios iba a librar al pueblo en cumplimiento de su promesa. Con la aflicción, Israel pensaba que Dios lo había abandonado. No obstante, Dios había estado todo el tiempo con su pueblo. Versículo 7. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Dios hace presencia en nuestras circunstancias, aun cuando no percibamos su presencia. Dios está lo suficientemente cerca para ver, para escuchar y para conocer. Quizá tú que estás viendo este devocional te has sentido solo. Hayas pensado que Dios no escucha, que Dios no ha visto o que ha pasado por alto tus súplicas, tu necesidad. Pero Dios dice, he visto, he escuchado y conozco bien lo que pasa contigo. Conozco tus temores, tu dolor, tu necesidad, tu frustración, tus vacíos, tus luchas. Es más, dice, he descendido, afirmando que no está ausente. Yo estaré contigo, le dijo a Moisés. Él es el gran yo soy. Es el Señor que cambió la historia de todo un pueblo oprimido para rescatarlo
y llevarlo a la tierra donde fluía leche y miel, versículo 8, y hablando esto en el sentido de la provisión de Dios. Él puede cambiar tu circunstancia, Él puede cambiar mi circunstancia. Probablemente el ángel del Señor, de que refiere aquí Éxodo, se refiera a Jesús. Es que Jesús ha descendido para ser Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Hablando el Señor, él mismo se refería a sí mismo. En verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. Para Israel, el rescate de la esclavitud egipcia era un testimonio de la fidelidad de Dios, que no se había olvidado de sus promesas desde los tiempos de Abraham. El Dios de Israel es el mismo Dios de hoy. Él es fiel a sus promesas, fiel para ayudarnos, guiarnos, fortalecernos en nuestra dificultad. Aprovechamos este espacio de nuestro devocional para poner todas nuestras inquietudes, nuestros motivos de oración. Y cientos de personas en muchas partes del mundo ven este mensaje, de manera que es un muy buen tiempo para ponernos, una buena oportunidad para ponernos en unidad y orar por nuestras peticiones, orar los unos por los otros. Oremos. Padre, aún te manifiestas entre nosotros, escuchas nuestras súplicas, ves nuestras circunstancias, conoces nuestra necesidad, nuestras fatigas. Oramos, Señor, por la necesidad de confiar más en ti, de reconocer que tu gracia es la que nos lleva a actuar en amor y en obediencia hacia ti, y que necesitamos reconocer que no es en nuestras fuerzas que libramos nuestras batallas, que necesitamos de ti, que necesitamos fortalecer esas disciplinas de orar y de leer tu palabra para interiorizarlas en nuestro corazón. Oramos también, Señor, por las necesidades emocionales, físicas en estos tiempos. Señor, sé tú escuchando nuestro clamor respecto a situaciones de quebrantos de salud, Señor, emocionales, materiales. Oramos por la provisión para el sustento de nuestras casas, por la paz, por la sabiduría, Señor, por las relaciones en nuestros hogares, por matrimonios que están en conflicto, Señor, por las personas que viven con nosotros, por el trabajo, Señor, arduo con los hijos, por relaciones familiares, laborales. Oramos en esta mañana por quienes están privados de la libertad, Señor, por quienes han perdido recientemente un ser querido, que seas tú fortaleciéndoles, consolando sus vidas. Señor, oramos por la Iglesia Universal y por nuestra iglesia local, por tus siervos, por tus ministerios, Señor. Oramos por cada una de las personas que están viendo este devocional, Señor, en diferentes partes de nuestro país y otros países, reconociendo que tú eres el Dios que está con nosotros, que eres el mismo ayer, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. El versículo 10 es confrontador para Moisés, pero también debería serlo para nosotros. Si bien es cierto, Dios estaba cambiando el curso de la historia de todo este pueblo de Israel, había una labor que debía hacer Moisés. Noten,
Ahora, pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo. Los tres verbos ven, enviaré y sacar expresan acción. Es como si Dios estuviera diciendo: Moisés, disponte a ser parte de la solución. Moisés estaba en su zona de confort. Yo me lo imagino allí tranquilamente, pastoreando las ovejas de su suegro, relajado. Llegaba la noche y al otro día volvía a empezar el día allí en el desierto y los encerraba en su establo, y así eran los días de Moisés. Pero ahora Dios lo incomoda, pidiéndole primero que se quite el calzado, y allí le presenta un problema. Ya sabía él de Dios como un Dios poderoso, pero ¿qué hacer con esa información? Debía ponerla en acción, debía sacar a relucir toda esa experiencia como pastor de ovejas. Y es allí donde nos identificamos con Moisés. Con frecuencia deseamos escuchar de Dios decir: he visto, he escuchado, yo conozco, pero muy poco los voy a enviarte. Eso no nos gusta mucho escucharlo de Dios. Muchas veces Dios tiene la intención que seamos la solución al problema. La confianza de la presencia de Dios, el conocimiento de un Dios santo, nos debería llevar sí o sí a la acción, no por temor, no por obligación, sino por amor. Como Moisés, debemos enfrentarnos a diario a decisiones, y muchas veces queremos que las circunstancias cambien así, de una manera mágica, pero no hacemos nada para ser propositivos en generar esos cambios, para corregir, para eliminar las excusas que nos impiden establecer las prioridades de Dios, las prioridades que nos llevarán hacia Egipto o nos harán proseguir hacia la tierra prometida. Mejor dicho, identificarnos con el reino del Señor y no con los estándares de este mundo. Las preguntas que deberíamos hacernos deberían ser enfocadas en esta que estamos viendo hoy, respondernos, ¿cierto? Lo que hemos dicho hasta este momento: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y qué voy a hacer? En esta parte de nuestro devocional manifestamos agradecimiento a Dios, pero también en ser intencionales como respuesta a tal agradecimiento, a la gracia, a la fidelidad y a la misericordia del Señor. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu gracia, por tu fidelidad, por tu amor incondicional, por tu palabra el día de hoy, que nos lleva a ser intencionales y a la acción. Gracias por tu intervención para salvarnos, por rescatarnos de la esclavitud del pecado, por pagar la deuda allí en el sacrificio de Cristo. Y como hijos, Señor, respondemos a tu gracia y fidelidad. Danos, Señor, sabiduría para replantear quiénes somos, para ser conscientes de ese Dios todopoderoso que eres y de la fe que podemos tener en ese Dios que está en medio nuestro. Ayúdanos a tomar cada día decisiones que te incluyan, que den respuesta a esa gracia y que nos despojemos de todas excusas, todas esas prioridades falsas, todos esos ídolos que hemos puesto por encima de ti, Señor. Tenemos esperanza al saber que somos libres, que podemos dar fruto en un mundo vacío y falto de propósito como en el que vivimos, y que nos reta a identificarnos contigo, a abrazar el Evangelio y vivirlo. A pesar, Señor, de que conozco tu palabra, que comprendo que Jesús me ha hecho libre,
confieso, en muchas ocasiones en mi interior, aún, Señor, batallo con actos, con circunstancias, Señor, legítimas. Gracias, porque podemos ser luz en medio de nuestros entornos, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, con nuestros allegados. Pero, Señor, creo firmemente que tú, Señor, me has hecho libre y que puedo ser libre de tantas cosas, Señor, que a diario bombardean mi mente y me esclavizan. Por eso, Señor, hoy te doy las gracias. Tú que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerda compartir este link a tus allegados en tu hogar. Alguien con toda seguridad va a necesitar escuchar este mensaje. Gracias por acompañarme en este devocional en casa. Mi nombre es Oscar Andrés y nos vemos en otra oportunidad. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.